En este quinto video se va a realizar una práctica sobre vectores. El objetivo de este es poder desarrollar ciertos ejercicios con el fin de que este tema quede claro. Esta primera parte va a consistir sobre preguntas teóricas con respecto a las cantidades vectoriales y escalares. La primera pregunta dice lo siguiente. Se predice que la temperatura de San Pedro será de 15 grados durante la noche del sábado. ¿Esa temperatura es una cantidad escalar o vectorial? Explique su respuesta. La respuesta sería que es una cantidad escalar debido a que la temperatura de 15 grados es una magnitud que no posee ninguna dirección. El problema B nos pide encontrar la cantidad vectorial entre las siguientes opciones. La estatura de una persona, la aceleración de la gravedad, el tiempo recorrido durante una lección de física o la altura del edificio más alto. La opción correcta sería la número 2, debido a que la aceleración es la única cantidad que presenta dirección para este caso. Es importante recordar que la estatura de una persona, el tiempo recorrido y la altura de algún edificio solo poseen magnitud. El problema C dice, mencione un ejemplo de aceleración como cantidad vectorial mencionando su magnitud, las unidades y la dirección. Para este caso existen múltiples respuestas, sin embargo, lo importante es seleccionar la magnitud, que en este caso son 15, la unidad, que es metro por segundo al cuadrado, y la dirección, que para este caso yo seleccioné derecha. Ahora bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la principal diferencia entre una cantidad vectorial y escalar? Para este caso, la respuesta sería si tiene asociada o no una dirección. E. El odómetro en un automóvil indica una cantidad escalar o una cantidad vectorial. Debido a que el funcionamiento del odómetro es indicar la velocidad a la cual viaja un automóvil, la respuesta sería que es una cantidad escalar. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Si dos vectores son iguales, ¿qué se puede decir sobre sus componentes, sobre sus magnitudes y sobre sus direcciones? Por lo tanto, cuando dos vectores son iguales, eso quiere decir que sus direcciones y sus magnitudes tienen que ser las mismas. Por lo tanto, sus componentes son iguales. Problema H. Cuando un corredor compite en una pista de 400 metros y cruza la línea de meta, ¿cuál es el desplazamiento neto del corredor? La respuesta sería 0 debido a que al completar el circuito, su punto de inicio y su punto final es el mismo. Por lo tanto, el desplazamiento es 0. Sin embargo, la distancia es diferente a 0 para este caso. La siguiente pregunta dice, un vector tiene una magnitud de 0. ¿Es necesario especificar su dirección? Para este caso no es necesario debido a que la definición de vector está compuesta por una magnitud y una dirección. Por lo tanto, si no hay una magnitud, no es necesario especificar su dirección. ¿Es posible que la magnitud del desplazamiento de una partícula sea mayor que la distancia recorrida? Pues no, ya que la magnitud del desplazamiento es siempre menor o igual a la distancia recorrida.
Cuando se suman dos desplazamientos en la misma dirección, la magnitud de la suma es igual a la distancia recorrida. Sin embargo, dos vectores en cualquier otra orientación darán un desplazamiento menor a la distancia recorrida. Si tres vectores suman cero, ¿qué condición geométrica satisfacen? La respuesta sería un triángulo. Antes de ver los ejemplos, es muy importante que entendamos dos conceptos fundamentales. Estos son la distancia y el desplazamiento, y ambos son diferentes. Bueno, la distancia es el recorrido que toma un cuerpo desde un punto inicial hasta uno final. También puede haber una distancia total. Por ejemplo, supongamos un cuerpo realiza el siguiente recorrido. Primero se mueve en esta flecha o este vector que llamamos A, luego se mueve en esta otra flecha que llamamos el vector B, y por último se mueve de esta forma, como lo indica el vector C. Si queremos saber la distancia total recorrida por un cuerpo que se movió a lo largo de estos vectores, lo que tenemos que hacer es sumar las magnitudes de cada uno de estos. Entonces, la distancia total, llamémosle d sub t, va a ser la suma de las magnitudes de los vectores de su recorrido. Entonces, la distancia total va a ser la magnitud del vector A más la magnitud del vector B más la magnitud del vector C. Ahora, algo muy diferente es el desplazamiento, ya que el desplazamiento es la distancia que hay desde un punto inicial hasta un punto final tras completar un recorrido a través de diferentes vectores. En este caso, el vector de desplazamiento iría desde el punto de partida hasta el punto final al que llegó el cuerpo, el objeto que se estaba moviendo. Entonces, llamémosle a este D. Ahora, supongamos que queremos encontrar la magnitud de D, que es básicamente lo que nos va a dar el desplazamiento. Lo que haremos en este caso será sumar los vectores, específicamente sumar por cada una de sus componentes y finalmente calcular la magnitud. Por ejemplo, supongamos que el vector A está conformado de A sub X en la dirección Y más A sub Y en la dirección J. El vector B tiene componente B sub X en la dirección Y más B sub Y J. Y C es igual a C sub X por la componente en Y o el vector unitario Y más C sub Y por el vector unitario J. Entonces, básicamente, para encontrar la magnitud, que es lo que nos daría el desplazamiento, que llamamos D, lo que haremos es calcular esta magnitud utilizando la suma de los cuadrados de los componentes. Por lo tanto, la magnitud de la D va a ser la raíz cuadrada de A sub X más B sub X más C sub X al cuadrado más la suma del cuadrado de los componentes en Y. Esto sería A sub Y más B sub Y más C sub Y al cuadrado. Ahora, si el recorrido dependiera o tuviera más vectores, el procedimiento sería el mismo. Simplemente tendríamos, en este caso,
más o menos componentes. El ejemplo que resolveremos ahora dice lo siguiente: un automóvil se mueve 15 kilómetros hacia el oeste, luego se mueve 32 kilómetros hacia el suroeste con una dirección de 60 grados con respecto al eje X, o esto se podría leer también como con respecto al eje horizontal. Nos dicen que debemos encontrar la magnitud y la dirección del desplazamiento. Ahora, para resolver este problema, lo primero que haremos será graficar las trayectorias. Lo primero que nos dicen es que el automóvil se mueve 15 kilómetros al oeste, es decir, en esta dirección, como se indica aquí arriba. A este le vamos a llamar el vector A. Ahora, de este vector sabemos que tiene una magnitud igual a 15 kilómetros. Aquí no hay nada más que hacer. Ahora, nos dicen que la segunda trayectoria se lleva a cabo desde este punto en dirección al suroeste. El suroeste sería en esta dirección. Además, nos dicen que es con una inclinación o dirección de 60 grados con respecto al eje X o al eje horizontal, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nos dicen que es con respecto al eje horizontal, es con respecto a este eje. Entonces, ese ángulo que nos están dando sería básicamente este. Ahora a este vector le vamos a llamar B. ¿Y cómo hacemos para encontrar el vector de desplazamiento? Pues básicamente vamos a trazar una línea desde el punto de partida hasta el punto final. Entonces el vector de desplazamiento va a ir desde acá hasta acá. Ahora, lo que nosotros necesitamos encontrar primero, lo haremos de esta forma, es la magnitud de este vector de desplazamiento. Llamémosle D. ¿Cómo haremos esto? Pues utilizaremos la ley de cosenos. Lo que podemos notar en este momento es que aquí se forma un ángulo también. ¿Cómo hacemos para saber ese ángulo? Pues básicamente si quisiéramos ir desde el lado negativo del eje X al lado positivo, es decir, así básicamente, nosotros sabemos que eso debe sumar 180. Entonces, nosotros sabemos que esta parte, o es el ángulo que llega hasta acá, mide 60 grados. Y ese ángulo más este tiene que ser igual a 180. Entonces, ¿qué haremos? Pues vamos a plantear nuestra ecuación. Vamos a tener que 180 grados va a ser igual a estos 60 grados más estos otros, que son desconocidos por ahora. Entonces tenemos 60 grados más un ángulo desconocido. ¿Y qué haremos? Vamos a pasar estos 60 a restar, despejando este ángulo. Entonces tendremos que el ángulo es igual a 180 grados menos 60 grados. Y esto es igual a 120 grados. Ahora con estos datos podemos construir un triángulo en el que podemos utilizar la ley de cosenos. ¿Cómo nos va a quedar este triángulo? Pues básicamente va a ser igual a este, pero por comodidad lo voy a mover un poco.
Bueno, no lo voy a mover, lo voy a volver a escribir acá. Entonces, ¿qué tenemos? Un triángulo que tiene esta forma. Además conocemos las magnitudes, es decir, las distancias. Sabemos que para este lado es igual a 15, para este otro lado es igual a 32 y además sabemos que aquí hay un ángulo que es igual a 120 grados. Y por otro lado tendríamos la magnitud de nuestro vector D, que es lo que queremos averiguar. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la ley de en este caso? ¿Cómo va a quedar nuestra ecuación? Bueno, básicamente vamos a tener que esta d al cuadrado, que sería la magnitud al cuadrado del vector de desplazamiento, va a ser igual al lado A, que este sería el lado A, al cuadrado, más el lado B, que el lado B es este, menos 2 veces el lado A por el lado B por el coseno de este ángulo. Y aplicamos raíz cuadrada, porque lo que queremos encontrar no es la magnitud al cuadrado, es la magnitud. Entonces, después de aplicar raíz cuadrada, tendremos lo siguiente. D es igual a la raíz cuadrada de todo esto. Ahora, básicamente, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores que ya nos habían dado desde un inicio. Entonces, tendremos que D es igual a 15. Aquí podemos colocar las unidades o no, siempre y cuando, en el caso de que no las coloquemos, recordemos ponerlas al final. Yo lo voy a hacer con todos los pasos para que quede más claro. Esto sería 15 kilómetros al cuadrado más 32 kilómetros al cuadrado menos 2 por 15 kilómetros por 32 kilómetros por el coseno del ángulo, que ya sabemos que es 120. Entonces, esto finalmente lo que nos va a dar es que esta D, que es la magnitud del desplazamiento, va a ser igual a 41.58 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa con los kilómetros al cuadrado? Pues básicamente aquí, cuando realicemos el cálculo, nos van a quedar unos kilómetros al cuadrado entre una raíz cuadrada. Entonces esto básicamente se va a cancelar y nos va a dar solamente los kilómetros. Y finalmente tendríamos que el resultado, es decir, la magnitud del desplazamiento,
es igual a 41.58 kilómetros. Anteriormente vimos que la dirección se calculaba partiendo del eje X positivo hasta llegar a donde se ubicara el vector, como se muestra acá. Pero en este caso lo vamos a hacer un poco más simple. Y es algo válido también. Vamos a calcular simplemente este ángulo. Y para esto vamos a utilizar la ley de senos, porque conocemos la magnitud de todos los lados del triángulo y conocemos este ángulo. Entonces, vamos a trasladar o volver a escribir este triángulo acá de la siguiente manera. Aquí tenemos el ángulo que queremos averiguar y aquí tenemos el ángulo conocido. Además sabemos que este lado es igual a 32. Este lado es igual a 15. Y este lado es igual a 41.58. En este caso no le voy a poner las unidades todavía, ya que eso no, en realidad es irrelevante en este caso porque se cancelarían. Pero vamos a aplicar la ley de senos como lo vimos en el periodo anterior. En este caso, ¿qué vamos a utilizar? Pues básicamente vamos a tener, recuerden que esta ley relaciona el ángulo con el lado opuesto del triángulo. Es decir, este está relacionado con este. Este está relacionado con este. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la ley de senos en este caso? Vamos a tener que el seno de alfa dividido entre 32 es igual al seno del ángulo que conocemos dividido entre la magnitud de este lado. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues ocupamos encontrar este ángulo alfa. Lo primero que haremos es, este 32 que está dividiendo, vamos a pasar a multiplicar. Entonces vamos a tener seno de alfa es igual a 32 multiplicado por el seno del ángulo conocido, todo esto dividido entre 41.58. Y para encontrar alfa, lo que hacemos es que aplicamos el seno inverso a ambos lados. Entonces, seno inverso del seno de alfa, y de este lado tenemos seno inverso de 32 por el seno de 120 dividido entre 41.58. Ahora, esto nos va a dar simplemente el alfa. Y si nosotros evaluamos esto en la calculadora, lo que vamos a tener es, o el resultado que vamos a obtener es que alfa es igual a 41.80 grados. Entonces esta va a ser la dirección de nuestro vector. Pero para expresar la respuesta, lo que diremos es que esta dirección es con respecto al eje X o eje horizontal. Eso es muy importante.
Este problema nos dice lo siguiente. Una persona recorre en bicicleta una distancia de 5 kilómetros hacia el sureste, formando un ángulo de 40 grados con respecto al eje vertical. Luego recorre 4 kilómetros hacia el este y finalmente recorre 3 kilómetros hacia el noreste, formando un ángulo de 80 grados con respecto al eje horizontal. Encuentra el vector de desplazamiento resultante en términos de los vectores unitarios y j. Luego encuentra la magnitud, es decir, el desplazamiento total. Para este caso, vamos a denominar el vector R como el vector de desplazamiento que debemos encontrar. Para todo problema es importante realizar el plano cartesiano para poder dibujar a partir de este los vectores. Ahora bien, el primer vector que se analizará lo denominaremos el vector A. Si recuerdan, en el video anterior, es posible formar un triángulo rectángulo a partir de la dirección y la magnitud de un vector, para poder así utilizar razones trigonométricas y poder encontrar los componentes del vector. Ahora bien, para encontrar la componente en x, es decir, a sub x, debemos realizar la siguiente ecuación. El seno de 40 tiene que ser igual a sub x entre la magnitud de a. Esto debido a que estamos utilizando ley de senos. Y de esa manera podemos despejar a sub x obteniendo un valor de 3.21 kilómetros. De igual manera, realizamos ley de cosenos para este caso para encontrar la componente en y. Por lo tanto, debemos igualar el coseno de 40 grados a sub y entre la magnitud del vector a. De esta manera despejamos a sub y obtenemos un valor de 3.83 kilómetros. Es importante aclarar que para este caso, el componente en y es negativo porque el vector va hacia abajo en el eje y. Y es de esta manera que se logran encontrar los componentes del vector A. Ahora bien, el segundo vector que se va a analizar se va a denominar el vector B. Encontrar la forma en la que se expresa este vector por medio de sus componentes es bastante sencillo debido a que, como se muestra en la figura, este vector no tiene ninguna componente en y, por lo tanto su magnitud es igual a su componente en x. Eso quiere decir que b sub x es igual a 4 kilómetros y si se expresa por medio de los vectores unitarios tendría la forma de el vector de b es igual a 4i kilómetros. Finalmente vamos a analizar el tercer vector, el cual denominamos c. Este análisis se realiza similar al vector a, ya que vamos a trazar un triángulo rectángulo y vamos a utilizar ley de senos y cosenos para encontrar sus componentes en x y en y. Ahora bien, para encontrar la componente en x, es decir, c sub x, debemos utilizar las razones trigonométricas, en donde se va a igualar el coseno de 80 grados a c sub x entre la magnitud de c. De esa manera se despeja el c sub x y se obtiene un valor de 0.52 kilómetros. Y de la misma manera, para encontrar la componente en y, se van a utilizar las razones trigonométricas. En este caso, se iguala el seno de 80 grados al c sub y entre la magnitud de c. Se realiza el despeje y se obtiene un valor de 2.95 kilómetros. Y es de esta manera como podemos encontrar las componentes y j del vector c. Ahora bien, el vector resultante r, dibujado de color negro en el plano cartesiano, va a ser la suma de los vectores a, b y c. Ahora bien,
Es importante recordar que cada vector tiene componentes en el eje X y en el eje Y, conocidos como Y y J, en donde para conocer el componente R sub X se deben sumar todos los componentes en X, ya sea A sub X, B sub X y C sub X. De igual forma, para conocer R sub Y se deben sumar los componentes A sub Y, B sub Y y C sub Y. Una vez recordado esto, debemos entonces realizar la suma de los componentes de cada vector, en donde se debe sumar 3.21 más 4 más 0.52, que son todos los componentes y después se deben sumar el menos 3.83 más 2.95, que son todos los componentes en J. Al finalizar la suma, encontramos que el vector R tiene como componente R sub X 7.73 y como componente Y, es decir, R sub Y, tenemos 0.88 J. Es decir, finalmente encontramos el vector de desplazamiento en términos de los vectores unitarios I y J. Ahora bien, la magnitud o el desplazamiento total se encuentra con el teorema de Pitágoras, donde la magnitud al cuadrado del vector resultante va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus componentes. Una vez realizada esta operación, encontramos entonces el desplazamiento total, el cual tiene como resultado 7.78 kilómetros. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esperamos que este video donde explicamos este tema tan importante que son los vectores les ayude a entenderlos un poco mejor, ya que estos son sumamente importantes en física. En el próximo video veremos cinemática.